Bueno, vamos a ver el algoritmo como eje funcional de la programación. Y es que el algoritmo es un conjunto secuencial de operaciones lógicas y simplificadas que permiten solucionar un problema. O sea, está regido por las leyes de la lógica y deben ser estructuras simplificadas las que componen a dicho algoritmo. Deben ser tan simplificadas que podamos ingresarlas en una máquina, eh, ya sea una máquina de tecnología electrónica como pasa actualmente con los computadores, como máquinas mecánicas con las que funcionaban, por ejemplo, los telares antiguamente, mucho antes de la época de la electrónica. Pero hay implícitas unas estructuras básicas muy simplificadas que permiten realizar un proceso sistemático. Por ejemplo, aquí tenemos que, como ejemplo, eh, una pregunta que puede ser resuelta a través de un proceso algorítmico. Por ejemplo, con base en el historial de los videos vistos por el usuario en YouTube, ¿cuáles videos nuevos tienen mayor probabilidad de que quiera verlos para recomendárselos al usuario? ¿Mm? Entonces hay ahí todo un algoritmo muy complejo cuya finalidad es hacer que los usuarios reciban los recomendados con mayor probabilidad de que le gusten, ¿sí? Entonces es un algoritmo bastante complejo. Los algoritmos tienen un diagrama de representación. Los algoritmos computacionales tienen un diagrama de representación de sus estructuras básicas. Ese diagrama pues muestra el flujo de dichos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos tres estructuras que van a ser básicas, excluyendo pues el símbolo del inicio y del final. Pero estas estructuras básicas están presentes en todos los algoritmos computacionales, en diversas formas, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la entrada. Aquí tenemos como entrada el teclado, básicamente. Es la información que ingresa al algoritmo, pero puede ingresar de muchas otras formas. Puede ingresar información a través de una base de datos, de la cual extrae esa información, a través de sensores, ¿sí? Hoy en día los celulares tienen muchos sensores, sensores de inclinación, inclinómetro, sensor GPS para saber la ubicación espacial, geoespacial. Bueno, un sinfín de sensores que van a ser entrada para los algoritmos respectivos que se puedan crear en el celular. También tenemos las salidas. La básica sería una salida en la pantalla, ¿sí? Pero también podríamos tener o podemos tener muchas otras salidas como respuestas del algoritmo. También puede entregar respuestas a una base de datos o puede comunicarla a otros dispositivos. Y otra estructura básica es la asignación. Esta ya tiene que ver con la operación, con las expresiones matemáticas implícitas dentro del algoritmo. Por ejemplo, aquí vemos que nuestra variable, ¿sí? Aquí los algoritmos tienen variables y constantes, pero básicamente las variables son las más representativas por lo general. Aquí tenemos la variable x a la cual estamos asignando 2 por pi. ¿M? Entonces la asignación aquí la representamos con una flechita. Aquí podemos ver básicamente la flechita. ¿Sí? Esas son las estructuras básicas de los algoritmos computacionales en cualquier lenguaje de programación. Y dentro de estas estructuras, principalmente en la asignación, vamos a tener operadores matemáticos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la operación residuo y la operación potencia. Bueno, también hay otras estructuras. Por ejemplo, tenemos la estructura condición o condicional, que nos puede hacer un proceso si la condición es verdadera u otro proceso si dicha condición es falsa.
Y también tenemos estructuras cíclicas como la estructura para y la estructura mientras que van a repetir unas acciones, unos procesos cíclicamente mientras se cumpla con alguna condición, ¿sí? Y es que aquí vamos a encontrar en estas condiciones otros operadores diferentes a los aritméticos o adicionales a los aritméticos, como son los operadores relacionales que hacen una comparación en menor, mayor, igual o igual, y operadores lógicos como el y, o y el no. Eso los vamos a ver más adelante. Bueno, para los algoritmos aquí tenemos un programa, un software que nos sirve para ejecutar, para correr los algoritmos hechos en un diagrama de flujo de datos llamado el DFD. Aquí vemos que es un programa de libre distribución. Eso lo podemos encontrar muy fácilmente por internet para descargarlo. Mm, Este programa funciona de la siguiente forma. Vamos a comenzar a ver, por ejemplo, esta primera parte, que es la salida. Vamos a insertar una salida. Y las salidas aquí vamos a ponerlas con comillas. Entonces, si yo pongo esto, hago un hola mundo entre comillas, un comilla para inicio y comilla para fin, y le doy aquí ejecutar, pues básicamente me muestra el hola mundo respectivo. Vamos a continuar. Ahora, yo podría decirle en vez de hola mundo que me ingrese la variable x. Y vamos a utilizar ahora la estructura de lectura. ¿Sí? Aquí la vemos, la lectura. Entonces le pedimos la x. Y vamos a poner una salida aquí, la que nos muestre el valor de x. Si lo corremos, básicamente nos va a mostrar un letrero que dice ingrese la x. Podemos darle como valor a x 9. Y después me muestra una salida con el valor de 9. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar, bueno, vamos a mejorar esta salida. Vamos a ponerle acá un texto que diga el valor ingresado es, y aquí le vamos a poner, pues básicamente, una coma, ¿sí? Observamos aquí la coma, el texto separado de la variable por la coma. ¿Mm? De esta forma lo corremos. Nos pide la x, le damos un valor a la x, por ejemplo 18. Y me va a mostrar tanto el texto como salida, como la variable como salida. Bueno, también podemos hacer lo siguiente. Podemos entrar una asignación, ingresarla por aquí, debajo de la entrada, y hacer una operación aritmética. Al lado izquierdo siempre vamos a poner una sola variable. Esa es la que le asignamos. Aquí no pueden haber expresiones matemáticas, solo una variable. Y aquí a la derecha vamos a tener algo así, podemos hacer algo como que el valor que tenía la x lo multipliquemos eh, por 2 y por pi. De modo tal que ese valor eh, va a cambiar. La x va a tener un valor inicial y al hacerse una operación vamos a cambiarle ese valor. Va a tener después un nuevo valor. Entonces, por ejemplo, ejecutémoslo.
Nos dice que ingresemos la X, vamos a ponerle que sea 10, pero el valor de la X después cambia. Ya no es 10, sino ejecuta una operación que le asigna un nuevo valor, en este caso 62.8. Esta ecuación que ustedes ven acá, pues es como se calcula el área de la longitud de la circunferencia. Bueno, vamos a hacer otra. Bueno, vamos a, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a poner una salida que diga ingrese el radio. Volviendo al tema de las circunferencias. Y pues vamos a pedirle el radio al usuario. Muy importante en la programación poner un nombre a las variables, a las constantes, a las funciones y a todos los elementos que vayamos a manejar que tenga que ver con lo que hacen. Por ejemplo, si es radio, pues ponemos una R o escribimos radio. Eso para que el que está leyendo el algoritmo lo pueda entender más fácilmente. Muchas veces seremos nosotros mismos leyéndolo posteriormente para tratar de entender lo que ya hicimos antes. Leemos el algoritmo R. Bueno, vamos a hacer una asignación. Aquí me equivoqué. Vamos a ponerle una asignación y vamos a calcular el volumen. Entonces pongamos B de volumen, volumen de la esfera. Entonces ese es 4 por el radio al cubo. Entonces lo vamos a elevar de esta forma con este símbolo al cubo por pi sobre 3. Observen que aquí podemos hacer hasta 3 asignaciones dentro del DFD. Si necesitamos más, los podemos hacer insertando otra estructura asignación. Aquí ya quedó la fórmula del volumen. Y aquí vamos a poner entonces una salida que nos muestre el volumen. Entonces vamos a ponerle ahí el volumen de la esfera es, bueno, ponemos coma, ponemos la B, podemos poner otra coma si queremos, por ejemplo, añadir unidades, centímetros cúbicos, ¿cierto? Pero nuestro texto siempre debe ir en comillas simple. Aquí hay un texto, una variable, otro texto, todo separado por comas. Cuando veamos la programación en lenguaje C, vamos a ver que los textos no van con comilla simple, sino con comilla doble. Aceptar y corrámoslo. Ingresamos el radio, por ejemplo, ingresamos radio 10 centímetros y me va a mostrar que la esfera tiene 4182.7 centímetros cúbicos. Bueno, borrar, para borrar lo que hemos hecho simplemente con el botón suprimir. Seleccionamos y suprimimos. Vamos a hacer otro, por ejemplo, apliquemos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Entonces acá, digámosle que ingrese los catetos del triángulo, que debe ser rectángulo, ¿no? Aquí podemos abreviar pidiéndole el cateto 1 y el cateto 2. Aunque pues siempre es aconsejable que le pidamos cosa por cosa con una salida intermedia describiéndole exactamente qué es lo que le estamos pidiendo. Bueno, aquí vamos a ponerle una asignación. Y en esta asignación entonces vamos a hacer que la hipotenusa sea igual al cuadrado de los catetos, ¿cierto? El cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero resulta que todo eso es
debe estar la raíz para calcular la hipotenusa, la raíz de todo esto. Para eso vamos a necesitar una nueva estructura llamada función, diferente a los operadores que ya hemos manejado como suma, resta, multiplicación, división, residuo, módulo, etc. Bueno, se lo miramos ahorita. Aquí va a ser el squared, que sería la raíz cuadrada. Squared es cuadrado en inglés. Entonces ese SQRT va a sacar la raíz cuadrada de lo que tengamos acá entre el paréntesis. Veámoslo entonces, acá vamos a poner que nos imprima hipotenusa y que me muestre la hipotenusa que es con H minúscula. Corrámoslo a ver. Me pregunta por los catetos. Vamos a poner que un cateto sea 5. Pongámosle 4, los de siempre, 4. Perdón, 3 y 4. Y la hipotenusa va a ser pues 5. Bueno, también podemos utilizar otra función. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que ingrese un número cualquiera, ¿cierto? Y vamos aquí a capturar entonces el número X. Y aquí vamos a asignarle en ese mismo número X el valor anterior que tenía X, el que había capturado, sobre, por ejemplo, sobre 13. Entonces, si lo imprimimos, dicho valor va a ser, por ejemplo, si ingresamos 17, nos va a dar un número decimal, 1.3076, bueno, etcétera. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos a otro número llamado, por ejemplo, y en otra variable, la variable y, vamos a asignarle el número x truncado, o sea, sin los decimales. De modo que le digamos acá algo así como el número decimal es, ¿cierto? Muestre la x y también nos muestre y el número truncado es, en este caso, pues la y. Veamos cómo funciona. Entonces, si le ingresamos el mismo número 17, no, pongámoslo más grande, pongámosle un número así como este. Y nos muestra que el número con decimales es 137.15 y el número truncado es 137. Bueno, por último vamos a hacer otro algoritmo en el que encontremos el residuo de la división. Entonces, una forma de hacerlo sería utilizando la función trunc, ¿no? Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese el numerador lo capturamos, va a ser n. Después le decimos que, bueno, podemos hacer lo siguiente también. Podemos copiar y seleccionamos acá para que lo pegue abajo. Y le vamos a decir que ingrese el denominador. En este caso vamos a ingresar el denominador de y vamos a hacer las respectivas asignaciones. Lo primero que vamos a hacer es encontrar
el resultado de la división. Entonces, por ejemplo, la división va a ser igual a n sobre d. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Pues simplemente a la división le asignamos n sobre d. Lo que nos dé como resultado lo asignamos a div. Ahora bien, div es un número decimal. Entonces vamos a buscar la división entera, que sería truncar el número div, que es el número decimal de la división. Sería la división entera. Y finalmente el residuo va a ser igual a la división entera, ¿cierto? Esa división entera multiplicada por d, y eso se lo restamos a n. Poner aquí los paréntesis. Y bueno, si nosotros acá le agregamos pues una salida que nos muestre el residuo de la división, entonces acá nos va a mostrar la variable res. Lo corremos. Bueno, en el numerador podemos poner, por ejemplo, 25. Y de denominador pongámosle 7. Entonces el residuo 7 por 3, 21 nos va a dar 4 de residuo. Eso es. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco, por ejemplo, y aquí se me olvida poner la comilla? Entonces los que hayan estado haciendo los ejercicios se habrán dado cuenta que si escriben mal algo, ¿cierto? Les va a señalar el sitio donde se encuentra el error. Y verificamos cuál es y lo corregimos para volver a compilar y correr. Listo. Ahí podemos darle, por ejemplo, una pausa y detener nuestro algoritmo si no queremos ejecutarlo completamente. Y para guardarlo le vamos a decir archivo, puede ser guardar o guardar como. Por ejemplo, le podemos poner a nuestro archivo mi ejercicio, ¿cierto? Vamos a ponerlo pegado, despegado, punto .dfd, bueno, veámoslo aquí pegado. Bueno, aquí se llama residuo, ¿cierto? Bueno, puede pasar que yo intenté abrir mi archivo y cuando lo quiera correr me genere un error. Entonces, eso lo podemos corregir de la siguiente forma. Corremos un algoritmo muy simple, por ejemplo, con un hola. Y después abrimos de nuevo, aquí pregunta si lo vamos a guardar, digamos que no. Abrimos nuestro archivo y ya podemos correrlo sin ningún problema. Eso ocurre porque pues, estas versiones de DFD no se actualizaron para los últimos Windows. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a sacar también el residuo, pero de una forma mucho más sencilla. Vamos a eliminar todo esto. Simplemente para encontrar el residuo vamos a utilizar el operador módulo. Entonces vamos a decirle que el numerador módulo el denominador va a ser el residuo. Aquí lo tenemos. Voy a agrandarlo un poquito. El residuo es n módulo d. Entonces vamos a correrlo
Y si le decimos 25 dividido 7, me da 4 de residuo. Es que esta operación módulo o residuo va a ser muy común que la utilicemos. Y es que si nosotros observamos, la respuesta del residuo siempre va a ser inferior al valor del denominador. Por ejemplo, si yo tengo el número 25 y le voy a sacar el módulo, por ejemplo, el residuo de 3, me va a dar en este caso un residuo de 1. Ahora, si lo hacemos con 26, ¿cierto? Si lo hacemos con 25, entonces el módulo de 3 nos va a dar, en este caso, 1. Si lo hacemos con 26, el residuo nos va a dar 2, ¿cierto? Si lo hacemos con 27, el residuo nos va a dar 0, ¿sí? Si lo hacemos con 28, el residuo nos va a dar 1. Entonces siempre va a tomar valores de 1, 2 o 0. Todos valores inferiores a 3, que es el denominador en este caso. Y esa cualidad pues nos va a servir para muchas operaciones. Por ejemplo, para saber cuál es el ejercicio que les corresponde a ustedes, dependiendo de los últimos 2 dígitos de estudiante. Supongamos que son 5 ejercicios y el dígito de estudiante, los últimos 2 dígitos de estudiante sea 45. Entonces el módulo, vamos a poner mod, o porcentaje también sirve, ese es el lenguaje C, sería 0, ¿cierto? Pero si el respectivo código de estudiante termina en 32, módulo 5, me va a dar 2. Y cualquier número que nos vaya a dar, al sacarle el residuo de dividirlo en 5, nos va a dar un número entre 0 y 4. Por lo tanto, podemos hacer que, pues, que nos sume 1 siempre, ¿cierto? Para que el respectivo ejercicio sea un número entre 1 y 5.